Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. De nuevo con ustedes, el pastor César Contreras, desde aquí MESIF, Ministerio Espíritu Santo y Fuego, saludándolo como es costumbre todas las semanas. Y hoy pues queremos bendecirle de nuevo. Seguimos en casa todos, ya sabemos de que en algunas áreas ya están removiendo un poquito las restricciones y gradualmente, poco a poco, va abriendo un poquito más la vida normal. Así es de que esperamos que muy pronto ya estemos de nuevo en nuestras iglesias, congregándonos, oyendo el mensaje, ya no por el sistema de plataformas, sino que lo podamos ya estar en nuestras iglesias, congregándonos de nuevo y saludándonos. Nos daría mucho gusto a cada uno de nosotros volverlo a ver, abrazarlo, darle la mano, estrecharle su mano y pues verlo y saber que todos están bien. Quiero agradecer en esta ocasión también a nuestro equipo de producción. Estamos siempre aquí en la brecha, esperando de que cada uno de ustedes pueda recibir este mensaje en casita. Así es de que estos jóvenes de aquí del ministerio están trabajando siempre arduamente para poder llevar este mensaje no solamente hasta su casa, sino que llevarlo también a su corazón. Y esperamos que esto sea de esta manera. La semana pasada estuvimos llevando una predicación a los hogares de cómo guiar a nuestros hijos. Hoy quiero seguir hablándole a la familia. Creo que es un buen tema para seguir llevando consejo familiar. Y esperamos de que usted sea edificado con estas predicaciones que llevamos a su hogar. Queremos que usted tenga un crecimiento. Nunca es nuestra intención lo opuesto, sino que al contrario queremos que usted siga creciendo en la obra del Señor. También queremos decirle de que cuando vea nuestras predicaciones, denos un like para saber de qué lado valores más altos. Así que hoy vamos a estar enfocándonos en un versículo en el libro de Hebreos, varios versículos, pero en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo desde el verso 23 hasta el verso 27. Así que si tú no tienes una Biblia en tus manos, corre allí, busca una Biblia o compártela con alguien para poder seguir pues el transcurso de lo que es esta predicación. Y quiero leer esta palabra maravillosa con todo mi corazón. En el verso 23, la maravillosa palabra del Señor dice lo siguiente. Vuelvo a repetir, capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 23 hasta el verso 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este lugar y de poder llevar esta palabra a la casa de muchas personas que lo necesitan. Te pedimos que cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales pueda encontrar este mensaje de edificación y directo a su corazón y lo puedan y que pueda recibir el consejo de Dios. Hoy quiero ver un poquito sobre la vida de Moisés y la razón por la que quiero ver un poquito la vida de Moisés es porque la Biblia nos narra desde que él era pequeñito, un bebé, hasta que él llega a un adulto, un anciano y muere. Entonces podemos entender más sobre la vida de un siervo con más claridad, una vida que estuvo marcada por muchos eventos, por muchos
quizás fallos en su vida, pero también por muchas cosas correctas que Moisés hizo. ¿Cómo es la vida de cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tenemos también altos y bajos. Y digo esto porque la vida en esta tierra no es perfecta y ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, cuando vemos esto a la luz de la Escritura, lo podemos ver muy evidente en la vida de Moisés. Entonces, hoy quiero hablarle a los niños, a los padres, a aquellos jóvenes que sienten que no tienen dirección, inclusive los padres que no tienen dirección o las madres que tampoco no saben hacia dónde se dirigen. Y creo que esta palabra nos va a ayudar a todos en casa, a todos como familia, nos va a ayudar. Y creo que esta palabra no es solamente para los creyentes, sino que también es para aquellos que no creen en Dios o que no se acercan a una iglesia y creen en Dios. Pero hay cosas importantes a las que quiero hablar, de las que quiero hablar el día de hoy. Y una de las cosas que vemos es de que llegó un punto en la vida de Moisés que él tuvo que tomar decisiones sobre su vida. Y creo que va a llegar también el tiempo en tu vida, joven, hermano, hermana, amigo, en que va a llegar el momento en que tienes que tomar una decisión sobre tu vida, en qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, cada uno de nosotros necesita encarar varios asuntos en la vida. Y como le digo, no importa si uno es creyente o no es creyente, no importa si usted confía o no confía en Dios, no importa si usted es un cristiano o es un ateo, tendremos que encarar todos las mismas circunstancias y explícitamente 4 asuntos básicos de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy en su vida. Porque estos elementos de los cuales vamos a hablar determinan la satisfacción en la vida de las personas. Si usted es padre o si usted es madre, una de las mejores cosas que podemos hacer es primero ayudar a nuestros hijos a lidiar con estas 4 elementos básicos en la vida, y también inevitablemente como padres también tenemos que lidiar con ellos. Ahora, si no lo quiere hacer el día de hoy, lo va a tener que hacer el día de mañana, pero cada uno de nosotros tenemos que hacerlo en un momento antes de partir de esta tierra. Entonces, una de las cosas más importantes, y quizás esto ya es para un poquito las personas que están queriendo tomar una decisión, pero no saben qué decisión tomar en su vida, es que tienen que definir su identidad. Las personas tienen que definir su identidad. Necesitamos saber o esclarecer. En el caso de Moisés, esto era un asunto muy importante y lo leímos en la Escritura. Ahora, Moisés, cuando él nació de hijos de esclavos hebreos. Usted conoce la historia de Moisés. Y él era pequeño y el faraón decidió matar a todos los niños varones, especialmente a los recién nacidos. Hasta cierta edad los iba a matar a los hijos de los hebreos. Entonces, Moisés fue puesto en una canasta en el río Nilo porque, como ya le dije anteriormente, estaba este peligro de que lo mataran, y obviamente ninguna madre quiere que maten a sus hijos. Es una tremenda reflexión el saber de que las madres harán todo lo necesario para evitar la muerte de sus hijos. Entonces, con esto en mente, como tú no quieres que le suceda nada malo a tus hijos, padre o madre, pon atención a este mensaje. Haremos lo que sea necesario para que nada malo le suceda a nuestros hijos. Entonces, Moisés, puesto en la cesta, va camino hacia abajo o río abajo,
y de pronto lo encuentra en el río la hija de Faraón. Usted sabe, ella se estaba bañando a las orillas del río y ve aquella cesta y obviamente encuentra a Moisés dentro de aquella cesta, dentro de aquella canastilla. Entonces, aunque este niño había nacido de los esclavos hebreos, él fue llevado al palacio y fue criado allí en la corte del faraón. Entonces, allí pasa muchos años de su vida, toda su niñez, bajo la educación de los egipcios. Él se convierte en una persona bastante importante, pero tendría él al crecer que tomar una decisión. Y él se hizo la primera pregunta de la que estamos hablando el día de hoy: ¿quién soy yo? Él se preguntó a sí mismo quién era él. Él había tenido un encuentro ya con los hebreos y se había filtrado la información de que él no era un egipcio, y empezó la duda en su corazón. Empezó la duda en el corazón de Moisés, y él se hace la pregunta: ¿seré yo realmente un hijo de los hebreos? ¿Seré yo un esclavo de los hebreos? ¿O realmente soy un miembro de la familia real de Egipto? Entonces, aquí él tenía una situación bastante difícil, y creo que cuando uno toma decisiones no son fáciles, porque tiene que llegar a un punto donde uno tiene que detener todo lo que ha hecho. Entonces él tenía, ya como persona adulta, dos opciones. Primero, continúo con lo que esto, parte de la familia real. Si continúo en este camino, voy a seguir teniendo fama, todo el oro del mundo, los lujos, todo lo que tenía y poseía en ese momento, la fortuna, los placeres y sobre todo la posición. Pero la otra era: si admito que tengo raíces hebreas, voy a tener que volver a vivir con los esclavos y voy a tener que ser humillado, degradado, tendré que hacer duros trabajos y muy posible hasta perder mi propia vida. Esto estaba en la mente de Moisés. Y quizás tú ahorita tienes estas preguntas en tu corazón y todas estas dudas también en tu mente. Quizás quieres empezar a dirigir tu vida en otra dirección. Y esto es lo que le estaba sucediendo aquí a Moisés, y tenía que llegar él a tomar una decisión igual que tú. Ahora, antes de continuar, quisiera decirle una razón importante. Todos nosotros conocemos a Moisés en sus momentos donde él fue usado por Dios. Y una de las razones por qué Dios usó a Moisés fue por su integridad. Y una de las partes importantes por qué Moisés tuvo integridad fue porque en el momento en que él tuvo que tomar una decisión de lo que iba a ser su vida, él tomó la posición de rechazar todo lo que tenía allí en el palacio. Entonces, él obtuvo integridad en el momento de tomar una decisión. O sea, él rechazó vivir una mentira y tomó su decisión, y esta decisión afectó el resto de su vida. La decisión que tú tomes el día de hoy respecto a tu vida va a marcar tu futuro completamente, va a afectar el resto de tu vida. Entonces, Moisés tenía la seguridad y dijo: si hago de cuenta que soy un egipcio y trabajo con el sistema, voy a poder continuar en esta vida de lujo. Pero él no lo hizo así, sino que se hizo la pregunta: yo debo de ser quien soy realmente. Y él se negó prácticamente a permitir que lo influenciara lo que tenía alrededor y lo que veían sus ojos. Entonces, muchas veces
Quizás ahorita hay problemas con los jóvenes, con las jovencitas, inclusive contigo, padre o madre de familia, que me escuchas en este momento, porque hay muchas influencias que quieren cambiar tu identidad y las personas cambian su identidad muy a menudo por la influencia de un amigo o la influencia de una amiga. Y cuando empieza la identidad de la persona a cambiar o prácticamente a aquella persona no sabe ni quién es debido a los cambios que ha hecho en su vida, que de pronto se pone en duda y no sabe ni quién es. Entonces, cuando esto pasa, hay que tener mucho cuidado. Moisés se hizo la pregunta, ¿quién soy yo? Y él tomó la responsabilidad de contestarse esa pregunta. Muchas gentes, como les repito, cambian su manera de ser y su verdadera identidad por la influencia de otras personas o por la influencia del mismo sistema. Ahora, en el verso número 24 del capítulo 11 de Hebreos, leemos, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Note usted que aquí él rehusó muchas cosas. Entonces, él pudo haberse aprovechado de la situación de ser parte de la realeza, pero él decidió dejarlo. Ahora, Moisés gozaba de la máxima posición como el hijo adoptivo del faraón. Él tenía todo, pero aquí la Biblia nos dice que él ya hecho grande, rehusó. Esta palabra también es igual a renunciar. Y esto literalmente también significa repudiar, echarlo hacia un lado. Ahora, cuando usted está pensando algo y de pronto usted dice, no, esto no es correcto, usted lo está repudiando, usted está rechazando aquel más pensamiento. Bueno, algo así es lo que hizo Moisés. Él rechazó la idea de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces él dijo, yo no voy a hacer esto de ninguna manera, no voy a hacer esto. Pero él aquí tenía algo importante y creo que aquí es mucha responsabilidad de los padres. Aquí hay algo que ayudó a Moisés a tomar esta decisión y lo que ayudó a Moisés a tomar esta decisión es que él ya tenía conocimiento de Dios. De alguna manera el contacto con los hebreos, él ya conocía de Dios. Y cuando uno conoce de Dios, el llamado es bastante fuerte en el corazón de la persona. Entonces veo aquí la intervención de Dios también en la vida de Moisés. Yo le pido a Dios de que Dios esté interviniendo en tu vida, porque puede esto también de alguna manera ayudarte a tomar las decisiones correctas. Los hijos de los creyentes que en este momento no están viviendo una vida que le agrade a Dios, al oír este mensaje, quizás pueda por allí Dios de alguna manera ayudarle a ubicarse, a conocer quién es él o quién es ella. Entonces esto ayudó a Moisés porque él tenía ya un conocimiento de Dios y él dijo en su corazón que él iba a hacer lo que Dios quería que él fuera. Entonces aquí hay una batalla que se está librando en estos momentos en el corazón de muchos jóvenes. Por ahí hay gente que dice que los jóvenes no tienen problemas, que los niños no tienen problemas. Si esto fuera cierto, pero la realidad es otra. Los jóvenes tienen muchos problemas y tienen muchas batallas. En primer lugar, por todo su entorno, todo lo que los rodea, el lugar donde trabajan, el lugar donde estudian, quizás la colonia o el lugar donde viven, la influencia de las personas y la presión que ello ejerce sobre la vida de estos jóvenes es bastante fuertísima. Entonces esto mueve a que ellos tomen a veces decisiones incorrectas sobre su vida. Se tiene que tener un grado de valentía para poder salir de esta situación.
Note usted de que aquí en el palacio de los egipcios todo era algo que no colaboraba con tomar una decisión de ir y buscar a Dios, sino que al contrario era todo lo opuesto. Entonces, quizás ahorita mismo tú estás pasando la misma situación, los amigos que tienes, el lugar donde vives, donde inclusive hasta el lugar donde te congregas, o quizás el lugar donde haces deporte, donde trabajas, la escuela. Todo esto esté aún en contra tuya porque no se puede ver absolutamente nada de Dios. Entonces, obviamente nadie te va a hablar de Dios, obviamente nadie te va a guiar hacia Dios, obviamente lo que se hace en esa atmósfera es lo opuesto a lo que Dios quiere que se haga. Pero cuando tú estás en medio de esta situación, necesitas tener realmente el apoyo de alguien que te pueda guiar a los pies del Señor. Ahora, cuando especialmente tú cristiano, creyente, amado hermano, que estás viviendo esta situación, estás viviendo una vida que no se puede decir doble porque no haces exactamente nada de lo que es la vida del creyente, sino que al contrario haces lo opuesto, pero tú sabes que eres creyente, pero haces todo lo opuesto de los creyentes. Entonces, esto es una batalla campal y créeme que te comprendo. ¿Cuántos hemos estado en esta situación? Creo que no eres tú el único que has pasado o que está pasando por esta situación y podemos comprender la presión que el mundo puede ejercer. Y como digo, cuando digo el mundo, hablo de todo lo que ya mencioné, de los amigos, del lugar de trabajo, de la escuela, etcétera. Sin embargo, aquí Moisés, a pesar de todo esto que lo rodeaba, que lo hacía elegir de una manera incorrecta, él pudo tomar la decisión correcta. Entonces, entiendo que para la gente que me está viendo en este momento, quizás este tipo de vida ahorita te ha causado estrés. Hay muchos creyentes que yo conozco que creyentes viven en pecado y saben que están en pecado y de alguna manera enfrente de la gente quieren quizás aparentar, tener una apariencia de cristiandad genuina, pero no la tienen y no la están viviendo, no tienen una vida espiritual y durante momentos, durante las noches o durante algún momento de apartamiento, te das cuenta de cómo eres, de cómo estás viviendo y te sientes miserable. El corazón se te hace pequeño y tú sabes de que no estás agradando a Dios. ¿A cuánto no nos ha pasado esto? No estamos agradando a Dios. Lo sabemos, conocemos cómo estamos, en qué tanto pecado andamos y quisiéramos salir de ello, pero a veces como que no podemos hacerlo. Y aunque sabemos que el creyente ya no está atado al pecado, porque en Cristo ya tenemos una libertad, por alguna razón ese pecado ejerce presión en tu vida y no lo puedes dejar. Joven, jovencita, papá o mamá, entonces no puedes dejar de estar pecando. Y todo esto causa estrés en tu vida y tú quieres, quizás es el deseo tuyo de querer vivir una vida como verdadero creyente, pero por el momento no puedes. Entonces, cuando tú intentas hacer cambios, de pronto el mismo sistema te ofrece lo del mundo y hay gente que ahorita está viviendo bajo las expectativas de otras personas. ¿Cuántos jovencitos están viviendo bajo las expectativas de otros jovencitos solo por el deseo de ser aceptado en el grupo de estos jovencitos? Entonces, o de las jovencitas igualmente. Y cuando uno vive ante esto con el deseo de ser aceptado, hace lo que los demás hacen y cuando ellos se ríen, cuando te aceptan, te sientes como realizado, pero es por un momento, es simplemente temporal. Después te vuelves a sentir miserable como antes.
Entonces todo esto crea un tipo de estrés en la vida de las personas, y muchas personas ante esta situación que no encuentran luz en su camino, toman las ideas más radicales, como por ejemplo la del suicidio, la de escaparse los jóvenes de su hogar, de escaparse las jovencitas de su casa. O cuánto padre de familia no toma la decisión de abandonar su hogar, o las madres también de abandonar su hogar, cuando se dan cuenta de que no están viviendo a un estándar como padre, como madre o como hijos, y abandonan todo en una carrera loca por escaparse de esta presión del mundo. Entonces, aquí hay una situación muy difícil que te causa estrés, que te debilita y que te pone en contra del suelo o en contra de la pared. Entonces, lo importante aquí que debemos de aclarar, si tú estás viviendo en esta situación, es que Dios te hizo a ti para que tú seas tú. Dios me hizo a mí para que yo sea yo. Entonces, cuando empezamos a ver que Dios me hizo a mí de una forma, yo no tengo por qué vivir bajo las expectativas de alguien más que es como es. Porque si yo trato de complacer a un grupo de amigos o a un grupo de personas, me voy a dar cuenta de que muy pronto voy a perder mi identidad, y no solamente voy a perder quién soy, mi identidad, sino que no me voy a sentir cómodo con lo que hago, porque ese no soy yo. Una persona cuando puede intentar imitar a otros, ser una copia al carbón de los demás, vestirse como ella, hablar como ella o como él, reír como ella o como él, contar los mismos chistes que cuentan los demás. Pero si tú haces realmente esto, acabarás sintiéndote más que miserable con el tiempo, porque no eres tú. Ahora, por otra parte, si tú buscas ser lo que Dios desea que tú seas, el estrés o la batalla que tú tengas en tu vida se va a reducir. Las luchas internas en tu mente se van a reducir. Ahora, por ejemplo, cuando leemos en el Salmo 139, lo voy a buscar aquí rápidamente. Si leo en el Salmo, me doy cuenta que aquí hay algo importante. Salmo 139, y voy a leer en el versículo 15, si me acompañas allí por un momentito. Ahora, el verso dice así, de la siguiente manera. Salmo 139 y el verso número 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, cuando leo la Nueva Versión Internacional, leemos en el Salmo y dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. No diseñando todos los días de nuestra vida, y no habíamos vivido absolutamente uno. Entonces Dios estaba diseñando de acuerdo a su voluntad y propósito la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, todo obviamente ha cambiado porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Si nosotros hubiésemos desde el principio
afinado nuestra mente con el deseo de seguir a Dios y obedecerlo en todo, ese plan de Dios se hubiera realizado en nuestras vidas y lo que Él había diseñado ya hubiera sucedido en nuestras vidas. Pero esto es uno de los puntos que debemos de tener en cuenta, que cuando no estamos viviendo de acuerdo a lo que hemos sido diseñado, nos perdemos de otras muchas cosas que Dios nos dio. Entonces, aquí obviamente el verso dice, Dios me formó. Entonces, si Dios me formó a mí, ¿cuántos podemos decir? Bueno, Dios me formó a mí, entonces el plan de Dios para mí es conforme Dios me diseñó. Pero si yo trato de vivir la vida de otra persona, entonces estoy viviendo lo que Dios diseñó para otra persona. Y no necesariamente lo que Dios diseñó, sino lo que aquella persona ha escogido. Entonces, muchas veces vivo lo que otra persona ha tomado su decisión de vivir. Si me reúno con personas que no aman a Dios y que son rebeldes a Dios, ellos han escogido rebelarse en contra de Dios. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que seguir lo que ellos han escogido? Ahora, cuando tú vas a un restaurante a comer y te dice por allí la persona que te atiende qué es lo que va a comer, es terrible cuando alguien toma decisiones por ti. Tal vez tú te quieres comer quizá un pollo, una milanesa, y alguien de repente dice que no y te ordena algo diferente. Bueno, es algo parecido lo que te estoy queriendo explicar. Cuando queremos copiar a alguien más, queremos vivir la vida de esa persona, estamos viviendo lo que esa persona escogió vivir, no lo que realmente Dios escogió para mí que yo viviera. Entonces, las personas se preguntan, yo quiero ser exitoso en la vida. Jovencito, yo sé que tú te estás haciendo esta pregunta en este instante. ¿Tú quieres ser exitoso en la vida? El problema con los jóvenes de hoy en día y mucho adulto y obviamente todos hemos tenido este problema, y no solo quiero decirte que tú lo tengas, porque todos hemos pasado por esto y nos hemos hecho la pregunta, bueno, yo quiero tener éxito en la vida, pero ¿qué en realidad es el éxito? Muchas veces he predicado aquí en la iglesia a mi congregación, especialmente a los jóvenes, y les he dicho que el éxito es ser alguien más o vivir la vida de alguien más, lo que tú no eres. Ahora, obviamente, en este mundo hay personas que nacen y así son como son y no van a cambiar. Pero yo estoy hablando al pueblo cristiano que ha sido sacado de la corrupción y del pecado, ha sido sacado de la misma muerte a la vida. Entonces, con la nueva vida que Dios nos dio, obviamente en esta nueva vida hay un diseño que Dios ya preparó para nosotros. Ahora no debemos de estar escogiendo la muerte de donde ya Dios nos sacó. Quiero que te acuerdes, no importa cómo tú te sientas en este mismo instante o las batallas que tienes, pero cuando tú amas al Señor y el Señor te ha dado el privilegio de ser hijo de Él, tú tienes un nuevo diseño. No tienes el diseño de la muerte, sino tienes el diseño de la vida. Entonces, no intentemos ser alguien más, tratar de vivir la vida de acuerdo a las expectativas ni siquiera de tu madre, ni siquiera de tu padre, de tu hermana, de tu hermano, de tu patrón, de tu jefe, de tu esposo, de tu esposa o de alguien más. No debemos de tratar de vivir la vida con las expectativas que ellos nos presentan, sino con las expectativas que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque el ser humano se equivoca. El ser humano se equivoca. Hay jovencitos que desean estar en la casa del Señor, pero la mamá no quiere. El papá no los deja. Y siendo ellos cristianos y atendiendo o asistiendo a alguna iglesia, hay jovencitos que se quieren dedicar a estar en el coro de la iglesia, tocar un instrumento en la iglesia, dedicarse al Señor. Pero ahí está, los padres no lo llevan, les evitan que estén tiempo en la iglesia. Y esto es
tremendo porque la idea de muchos padres es de que los hijos se conviertan en doctores, en doctoras, en enfermeros, en artistas, en cantantes, en algo que les traiga fama y dinero. Entonces, esto es terrible porque no guiamos a nuestros hijos con el consejo bíblico, y cuando no los guiamos, padre de familia, nuestros hijos no van a descubrir quiénes son ellos en Cristo Jesús. Ahora, aquí estamos hablando de Moisés y él dice: yo soy quien soy. ¿Y quién era él? Un hebreo. ¿Quién eres tú? ¿Un hijo de Dios? Bueno, si has contestado a esa pregunta y tu respuesta es un hijo de Dios, qué bueno, y es importante, ¿no? Porque tenemos que también empezar a trabajar con la responsabilidad. Ahora, si tú te contestaste esta pregunta y ¿quién soy yo? Y tú dices, bueno, yo soy un hijo de Dios, aceptar tu responsabilidad. Entonces, esto significa que si tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas, bueno, tendrás que dejar de excusarte. Tendrás que dejar de, por un lado, las excusas, de estarle echando la culpa a otras personas de lo que te sucede. Si tú estás ahorita o has estado pasando la época donde te embriagas, donde fumas cigarrillos, donde tomas drogas, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando se le pregunta a alguien por qué lo hacen, dice, bueno, porque mi mamá no me comprende, porque mi papá no me comprende, porque a mí son excusas. Entonces, si tú has respondido a la pregunta que tú eres un hijo de Dios, bueno, ahora tienes que aprender a aceptar tu responsabilidad, y la primera en la lista de responsabilidades es dejar de estarle echando la culpa a otras personas, ya sean tus padres, hermanos o amigos que tengas alrededor. Tú tienes que empezar a trabajar en el lado de la responsabilidad. Déjate de ver a sí mismo ya como una víctima de las circunstancias. Ahora, vivimos en un mundo donde todos se sienten victimados, donde la sociedad se siente que los agreden, que los abusan de ellos, y se identifican como personas ya víctimas de cualquier situación. Por ejemplo, oímos frecuentemente en todo el mundo, en los trabajos, por ejemplo, esto no es justo, no sé por qué a mí, esto no es justo, no es justo, no es justo. En la casa, esto no es justo, porque a mis hermanos sí y porque a mí no. Y los papás dicen, esto no es justo, esto no es justo. El esposo se queja con la esposa, y esto no es justo porque a mí tú me tratas así, y la esposa se queja del esposo, y esto no es justo. Amados hermanos, en esta vida no hay nada justo. Lo único justo que existe está en el cielo y se llama nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo imperfecto. Entonces, lo que debemos de evitar es ya de compadecernos de nosotros mismos y tomar acción. Hay mucha gente que le gusta que llorar en frente de los demás para que le digan, ay, pobrecito, pobrecita, cómo sufre. Sí, si la señora está derramando lágrimas, rápidamente la gente dice el malvado del esposo. Y tal vez no es ni siquiera así la realidad, pero nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde todos decimos que somos pobrecitos. Entonces, debemos de aprender a tener responsabilidad con Dios. Si Dios nos va a usar, necesitamos tomar nuestra propia responsabilidad por la dirección que está tomando nuestra vida. ¿Cuál es la dirección que está tomando tu vida en este momento? ¿Se está yendo hacia el lado equivocado? Es tiempo de que tú tomes control de tu vida. Ahora, cuando vamos a leer el verso 25 del capítulo 11 de Hebreos, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, verso 25. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una palabra clave. El verso dice, escogió antes ser maltratado con el... Él prefirió, él escogió. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a escoger en este día?
amado hermano o amigo? ¿Qué es lo que tú vas a escoger? Entonces, aquí dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, Dios nos da la capacidad de elegir, y esto es la responsabilidad. Tú y yo tenemos ya en Dios la capacidad de elegir, de saber elegir. Acuérdate que el creyente no está solo, el creyente tiene la ayuda del Espíritu Santo, entonces nos ayuda a elegir. Entonces, nuestro futuro muchas veces no es el más brillante de todos por causa de nuestra elección, por causa de lo que escogemos, por causa de lo que preferimos. Entonces, si queremos que Dios nos bendiga, debemos de aprender a tomar decisiones. Ahora, yo quiero que Dios me bendiga, esa es mi decisión, entonces voy a hacer todo lo necesario para que Dios me bendiga. Pero si yo no deseo las bendiciones de Dios, entonces voy a hacer lo opuesto. Entonces Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir mi vida si yo se lo permito. Él me va a bendecir. Entonces debo de tomar una decisión, quiero o no quiero. Entonces Dios, amados hermanos, es un Dios que bendice y Él quiere bendecir a cualquier persona. Él quiere bendecirnos a todos, no solamente a una persona o a dos. Dios es maravilloso, es la fuente de misericordia. Entonces Él quiere bendecirnos a todos. Entonces lo que tenemos que hacer es permitir que Él nos bendiga, tomar la decisión, tener esta posición de poder recibir las bendiciones que Él tiene para darnos. Entonces tengo que determinar mi identidad y también tengo que aceptar mi responsabilidad. Ahora, en el verso 24, quiero que leamos de nuevo aquí, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, él rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Entonces, él tomó una decisión aquí. Lo que el verso nos explica es de que él tomó una decisión importante. Entonces, la gente, cuando ve la vida cristiana, no fumes, no hagas cosas malas, en fin, esto es una lista que la gente piensa que esto es la vida cristiana. En realidad la vida cristiana es lo opuesto, es una lista de cosas que hagas para tu propia bendición. Ahora, nosotros tenemos que ser enseñados a hacer lo bueno, lo correcto. Entonces la Biblia es una guía que nos enseña el camino correcto y es lo opuesto a lo que mucha gente dice: no hagas esto, no hagas el otro. Esto es simplemente una forma fácil y negativa de ver el Evangelio. La Biblia en sí es una lista de cosas que nos ayudan a conocer a Dios y a ser bendecidos en la vida. Entonces, en el verso 23 vamos a leer: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Vemos a Moisés aquí pequeñito, lo escondieron. Él no era un niño común y aunque ellos tenían miedo del edicto del rey, ellos decidieron no prácticamente obedecer a este edicto. Entonces decidieron cuidar a este niño. ¿Y cómo lo cuidaron? Poniéndolo en aquella canastita. Entonces, pero note usted, aquí, aunque vemos que los padres tomaron la decisión de ponerlo en la canastita, ¿qué le puede pasar a un niño? Una madre bien hubiera podido decir: no, ¿cómo vamos a meter a mi hijo ahí a ese río? O sea, hay cocodrilos y en una canasta, esto es peligroso. Mejor vamos a tomar el riesgo, pues si vienen y nos matan, pues que nos maten a todos. Sin embargo, aquí la madre de Moisés y su familia deciden tomar el riesgo y poner al niño en la cesta porque confiaban en Dios. Cuando este niño es puesto en la cesta y en el río, note que aquí está la providencia de Dios. Dios ya es padre de familia, madre de familia, hijos, hijas, amigos que me escuchan en esta predicación. Ya Dios te escogió a ti. Entonces Él te va a cuidar todo el resto de tu vida y va
a proveer todo lo necesario para que tú estés seguro. Y te va a llevar seguro hasta un momento donde tú puedas tomar ya tu decisión. Y por eso es que es importante esta predicación, porque tienen que empezar a resonar en los oídos de los jóvenes que es importante hacer una decisión. Y padre y madre de familia, tal vez tú ya pasaste de la juventud, y no hiciste tu decisión correctamente. Esta puede ser tu oportunidad para tomar la decisión correcta. Entonces, Moisés, cuando dice el verso 24, cuando ya era grande, cuando ya era adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Entonces, esto ya es una ganancia. Aquí hay una madurez. Si tú estás pensando en este mismo momento, yo debo de cambiar y tomar una decisión, a esto se le llama madurez. ¿Okay? Entonces, cuando uno anda culpando a todos los demás de lo que a uno le pasa y sigue viviendo esa vida, esto es inmadurez, es lo opuesto a la madurez. Entonces, aquí Moisés dice, bueno, yo tengo que tomar una decisión y voy a tener que elegir en esta situación. Entonces, él no pidió que lo rescataran del río. Él ni siquiera, amados hermanos, pidió que lo pusieran en la canasta. Él ni siquiera pidió que lo llevaran al palacio. Él no decidió ser quien era en ese entonces. Entonces era una situación que estaba fuera del control de Moisés. Y esto es verdad. Ahora, tú y yo vamos a atravesar por muchas circunstancias en la vida que no vamos a poder controlar. Tú no controlas estas situaciones, circunstancias, pero la pregunta es cómo vamos a poder elegir aún a través de estas circunstancias. Y lo vamos a tener que hacer de acuerdo a la madurez. Ahora, tú no puedes controlar, tú puedes haber nacido en un lugar de pobreza extrema, así como yo, en un lugar de pobreza extrema. Podemos haber nacido en el peor lugar, podemos haber tenido las 1001 problemas, pero eso debemos de entender de que son las circunstancias en las cuales nacimos y nosotros no decidimos nacer en ellas. El problema está de que cuando llega el tiempo de tomar nuestra decisión, nuestra elección, siempre lo hacemos equivocadamente. Si estamos ya metidos en el alcohol, decidimos seguir, no decidimos dejarlo. Si estamos metidos en las drogas, nuestra decisión es seguir en las drogas y destruirnos completamente. Controlar las circunstancias cuando éramos pequeños, pero sí podemos llegar al punto de tomar una decisión, que es lo que queremos hacer cuando ya tenemos suficiente edad. Entonces, obviamente, aquí es donde debemos de glorificar a Dios con el entendimiento que tenemos y ponernos en sus manos y decir, bueno, si yo robaba, como dice la Biblia, no robe más. Si yo era un mentiroso, la Biblia dice, pues no mienta más. Si nosotros vivíamos en cualquier forma deshonesta, pues ya no seamos deshonestos y tomemos seriedad, tomemos nuestra responsabilidad y aprendamos a tomar las decisiones correctas en casita, allá en este momento. Vivimos en un mundo donde no es perfecto, pero yo puedo controlar la dirección de mi futuro si escojo caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un diseño para mi vida. Entonces, mucho persona cuando está pequeño, en el comienzo vivimos bajo la fe de nuestros padres, ¿no es cierto? Mire usted, note usted aquí, Moisés tuvo que crecer ante la religión de los egipcios, con dioses paganos, y esto fue lo que él aprendió, un paganismo y a vivir como vivían los egipcios. Pero un día él tenía que desarrollar su propia fe cuando él creciera. Entonces muchas personas hoy en día que nacen en hogares donde no se adora a Dios o no se conoce a Dios, tienen que llegar un día en que van a tener que oír del Señor y van a tener que tomar su decisión. También hay otros jovencitos que viven en medio del núcleo de padres cristianos, en un hogar cristiano, nacieron en medio del conocimiento de Dios, pero llegan a cierta edad
y toman su propia decisión. Hay unos que toman su propia decisión de seguir al mundo o de seguir en cierta o X religión y lo hacen cuando tienen una edad adulta. Obviamente, tomar la decisión de ir al mundo o de seguir una religión que no sea la de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente la decisión equivocada. Pero sin embargo, a lo que me refiero es de que todos toman una decisión. Cuando tú ya eres adulto o adulta, tú decides casarte o no casarte. Cuando tú eres adulto, tú decides en lo que tú vas a querer trabajar. Pues también debemos de tomar nuestra decisión con respecto a Dios. Entonces, no puedo estar culpando a otros por la dirección que mi vida está tomando. Entonces, esto es lo que necesito decirte en este día. No podemos tomar, amados hermanos, una dirección equivocada y culpar a los demás. Esta es mi culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes podría responderme a las preguntas si tenemos unos padres responsables o no? Pues muchos dirían, yo tengo unos padres responsables, y otros me dirían, yo tengo unos padres irresponsables. Pero ¿qué tal si la pregunta es esta? No hay hijos perfectos, no hay perfectos, no hay profesores perfectos y no hay amigos perfectos. Entonces, necesito también aprender a vivir con el compromiso mío y con Dios, no con el compromiso espiritual de otras personas. ¿Ok? Debes de tener cuidado. Toma tu Biblia, aprende la Biblia, haz tu decisión basado en la palabra del Señor. Ahora, es bueno el consejo bíblico. Si hay una persona que conoce de la palabra del Señor y que te instruye en la palabra, esto es más que bueno, porque es la misericordia de Dios poniéndote su palabra delante de ti. Así que, joven, no te enojes con tu mami, con tu papi. Jovencita, no te enojes con alguna persona adulta que te lleva y lee la Biblia y te explica temas y puntos importantes de la Escritura, porque esto es ganancia para ti y te van a ayudar a tomar decisiones en la vida. Bueno, tengo que determinar mis prioridades y ya creo que con esto voy a concluir. Tengo que determinar mis prioridades. Esto significa que tengo que resolver este asunto de una vez. ¿Cuál es lo más importante en mi vida? ¿Okay? Moisés dijo esto y se puso a trabajar en esto. ¿Cuál es lo más importante en mi vida? ¿Cuáles son las razones? Yo quiero seguir a Dios o por qué no quiero seguir a Dios. Entonces, tú debes de establecer tus valores. Por eso la predicación de hoy se llama valores más altos. Entonces, tú tienes que aclarar tus prioridades y saber lo que es importante para ti. Vea lo que dice el verso 26 de Hebreos 11. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es lo que está haciendo Moisés. Su visión estaba en el galardón, su mirada estaba en el galardón. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Moisés tenía sus valores altos y sus valores estaban determinados por su visión. ¿Qué es lo que tú estás observando en este momento? Moisés era un hombre de visión. Por ejemplo, cuando hablo de visión, hablo de que podía ver más allá de lo que tenía a su alrededor. Entonces, la tierra pierde su brillo cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto fue lo que le pasó a Moisés. Todo el oro que había en ese palacio perdió su brillo cuando empezó a entender quién era Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú estás mirando en este momento? ¿A otras personas? ¿Tu cuenta bancaria? ¿O estás observando a Jesús? Esta puede ser la diferencia si puedes observar a nuestro Dios. Pablo tenía esta misma visión y él consideraba como pérdida todo, de acuerdo a Filipenses en el capítulo 3 y en el verso 8. El apóstol Pablo dice, es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, por Él lo he perdido todo. Entonces,
Esto dice este pasaje de Pablo, dice: yo quiero el conocimiento de Dios, todo lo demás es lo de menos, me interesa más Dios. Entonces, aquí están los asuntos básicos de la vida que tú tendrás que resolver. La identidad tuya, la responsabilidad, pero también la prioridad y, como último punto, la autoridad. Tienes que escoger a quién tú vas a obedecer. Tienes que escoger quién es tu mayor autoridad. ¿A quién vas a obedecer? Si tienes que obedecer a alguien, escoge a Dios para obedecerlo. No escojas a otras personas. Bob Dylan cantaba una canción hace mucho tiempo y esta canción decía: tú servirás a alguien, tal vez sea al diablo o al Señor, pero tendrás que servir a alguien. ¿A quién vas a servir tú? ¿A quién te vas a dedicar tú? ¿A Dios o a alguien más? ¿A Satanás o a las personas o al mundo, a copiar de ellos? Pero tienes que tomar tu decisión respecto a qué autoridad tú vas a seguir. Entonces, no tienes que agradar a todo el mundo para ser feliz. Agrada a Dios y serás feliz. Entonces, veamos aquí un poquito más ya para concluir entonces. El verso 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se mantuvo firme en su decisión y él estaba viendo al invisible, en su corazón estaba a Dios, y por esta razón él pudo sostenerse, porque él estuvo viendo a Dios. No quites tú la vista del centro, no quites tú la vista de Jesucristo, sino que deja que Él te guíe. Mira todo lo que Moisés soportó las 10 plagas que vinieron sobre Faraón, aguantó a millones de personas inmaduras espiritualmente en el desierto, un montón de bebés llorando en el desierto por 40 años, luego que los llevó a la tierra prometida, también otros 40 años en el desierto. Esto fue tremendo, 80 años que tuvo que prácticamente Moisés sostenerse. ¿Y cómo lo hizo? Viendo al invisible. Entonces, concluyo. Debes de resolver el asunto de la identidad. Tienes que saber quién eres tú. Número 2, tienes que tomar responsabilidad, dejar de estar culpando a los demás por lo que te pasa. Número 3, debes de tener prioridades. ¿Cuáles son tus valores? ¿Son los valores más altos o son los valores del mundo? El prestigio, la fama, el poder. Y tienes que resolver también el asunto de la autoridad. ¿A quién le vas a servir tú? Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben de seguirlo. Así dijo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el verso 21. Pero también Josué dijo lo mismo en otra ocasión, en el libro de Josué, en capítulo 24, verso 15. También Josué repite lo mismo y dice: elijan ustedes mismos a quienes van a servir, si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dijo, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Tu familia va a servir al Señor o no? La decisión es tuya. Pero espero que tome la decisión correcta después de haber oído esta predicación. Ha sido un gusto poder predicarte el día de hoy. Que la bendición de Dios sea en medio de su pueblo y, como siempre, edifiquémonos juntos con la palabra del Señor. Amén.